La polvareda giraba alrededor de sus tobillos descalzos, fina y asfixiante, con sabor a tierra seca y a vergüenza no dicha. Lena apretó el chal delgado, aunque no le ofrecía abrigo contra el frío que se le metía en los huesos, ni velo alguno contra las miradas hambrientas. Los hombres, un semicírculo desaliñado de rancheros y gente del pueblo, entrecerraban los ojos bajo el sol abrasador, susurros que eran una nube zumbante a su alrededor. Su padre, una sombra demacrada del hombre que alguna vez fue, se mantenía apartado, la mirada fija en el suelo, como si la propia tierra tuviera las respuestas que él no se atrevía a expresar. La había vendido, no por una deuda, no por supervivencia, sino por un orgullo que ya no podía permitirse llevar solo. La voz atronadora del subastador rompió el silencio, una cruel puntuación en la quietud de su desesperación. Tenía 19 años, era una mujer, pero no se sentía diferente de la cabra flaca que acababa de venderse por una miseria. Los números subían lentamente, cada puja un golpe de martillo contra su menguante esperanza. El estómago se le revolvía, un dolor hueco donde solían residir los sueños. Esto no era una vida, sino un final, una rendición a un destino del que no podía escapar, una libertad que nunca había conocido verdaderamente. Luego, una voz, grave y resonante, cortó el murmullo. $60. Era un ranchero, Eli, el rostro curtido, los ojos del color de un cielo invernal. Era alto, de hombros anchos, su presencia imponente provocando un silencio repentino e inquietante. Su mirada se encontró con la de ella, no con avidez, sino con una profundidad inquietante que la hizo estremecerse. No había piedad allí, ni juicio, solo una comprensión tranquila que la desarmaba más que cualquier mueca cruel. Levantó la mano de nuevo, un gesto final, resuelto, y pediré su permiso primero. La multitud se movió, murmurando, una oleada de inquietud recorriendo a los hombres reunidos. Pedir permiso era una cortesía inaudita, una extraña mezcla de respeto y desafío en esta transacción brutal. Elí se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. Sus siguientes palabras fueron silenciosas, destinadas solo a sus oídos, pero latían con un peso inesperado. Lena, ¿vienes conmigo? La elección, si es que realmente lo era, se sentía pesada, cargada de promesas tácitas y peligros desconocidos. Un destello de esperanza, inquietante en su fragilidad, se encendió dentro de ella. Asintió. Un movimiento diminuto, casi imperceptible. ¿Qué otra cosa podía hacer? La alternativa era peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Él la había comprado por $60, una suma que se sentía a la vez insignificante e inmensa. Y sin embargo, él había preguntado. Ese único, inesperado acto de decencia atravesó la desolación, una pequeña y silenciosa rebelión contra el peso aplastante de su circunstancia. Fue un comienzo extraño, nacido de la desesperación, pero teñido con un singular acto de gracia. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La vida de Lena antes de aquella polvorienta subasta había sido una decadencia silenciosa, un lento desenlace de lo poco que poseía. Su madre, una mujer de manos suaves y espíritu aún más suave, había sucumbido a una tos consuntiva años atrás, dejando a Lena para navegar un mundo cada vez más desprovisto de ternura. Su padre, antaño un granjero robusto, se había convertido en un hombre atormentado por las pérdidas, su espíritu erosionado por cosechas fallidas y una tierra implacable. Había amado a Lena, a su manera distante, pero su amor era algo frágil, fácilmente eclipsado por su desesperación. Gastaba el poco dinero que tenían en bebida, no por malicia, sino por una necesidad desesperada de silenciar el vacío que lo carcomía por dentro. La vergüenza de su pobreza había supurado, un cáncer silencioso. Cuando llegaron los cobradores de deudas,
sus voces duras e inflexibles, Lena supo que su destino estaba sellado. Su padre, desesperado, no había visto otro camino, creyendo que el futuro de su hija, por sombrío que fuera, sería más seguro con otra persona, aunque esa persona fuera un extraño que la compraba como ganado. Nunca la miró a los ojos cuando habló de ello, sus palabras arrastradas, su culpa una presencia tangible en la pequeña cabaña. A menudo se había sentido como una carga, una boca no deseada que alimentar, una fuente de su interminable desesperación. La subasta fue simplemente la declaración final y pública de la incapacidad de su padre para cuidarla, una humillación grabada profundamente en su propio ser. El rancho de Ellie estaba a kilómetros del pueblo, escondido en un valle abrasado por colinas escarpadas. El aire aquí era más puro, teñido de pino y tierra húmeda, un marcado contraste con el polvo de su pasado. Era un hombre de pocas palabras, sus acciones hablaban volúmenes. Había perdido a su propia familia por la dureza de la tierra. Una tragedia silenciosa que había tallado líneas de profunda tristeza en su rostro. Había comprado a Lena no por codicia, sino por una necesidad que él mismo no había articulado por completo. El rancho era demasiado grande para que un solo hombre lo manejara. La soledad era un manto pesado que vestía día y noche. Vio el mismo espíritu cansado en los ojos de Lena, la misma desesperación silenciosa que él conocía también. Le ofreció una pequeña cabaña, separada de la suya, y una comida sencilla. Su bondad era inquietante, una calidez desconocida después de años de frialdad emocional. Ella comió en silencio, hurgando en el estofado, su mente tambaleándose con la enormidad de su situación. Ya no era una posesión. Sin embargo, su libertad se sentía precaria, construida sobre la frágil base de la inquietante compasión de un extraño. La comunidad, una red muy unida de chismes y juicios, sin duda observaría cada uno de sus movimientos. Ya sentía el peso de su escrutinio, una mirada invisible que le erizaba la piel. Susurrarían sobre una chica comprada por una miseria, una mujer quebrada a la que se le dio un nuevo amo. La incertidumbre era un nudo en su estómago, apretándose con cada momento que pasaba. Estaba a salvo, por ahora, pero la seguridad no equivalía a la pertenencia, ni borraba las profundas cicatrices de su pasado. La vida en el rancho de Ellie se estableció en un ritmo incómodo. Los días se fusionaban en semanas, marcados por el amanecer y el atardecer, el ritmo constante de las tareas diarias. Lena se encontró cuidando un pequeño huerto que Ellie había limpiado, la tierra rica y fértil bajo sus dedos. Era una conexión tangible con la vida, una rebelión silenciosa contra la aridez de su pasado. Todavía se mantenía reservada. Sus respuestas a las infrecuentes preguntas de Ellie eran concisas, corteses, pero desprovistas de detalles personales. Él nunca la presionó, respetando las paredes invisibles que ella había construido alrededor de su corazón. Era un hombre de hábitos, levantándose antes del amanecer, trabajando hasta el anochecer, sus movimientos eficientes y fuertes. Dejaría comida en el porche de su cabaña, una ofrenda silenciosa, y ella la tomaría, dejando siempre el plato vacío y limpio. Estos intercambios tácitos eran los frágiles hilos que comenzaron a tejer una conexión tentativa entre ellos, un lenguaje silencioso de cuidado y reconocimiento. Una tarde, una feroz tormenta de polvo barrió el valle, una furiosa nube roja que eclipsó el sol. Lena, atrapada afuera, tropezó hacia el granero, el viento rasgándole la ropa, quemándole los ojos con la arena. Ellie la encontró en la entrada, su brazo fuerte alrededor de ella, guiándola adentro. El granero estaba oscuro, lleno del reconfortante olor a heno y animales. No dijo mucho, solo se aseguró de que estuviera a salvo, fuera de la furia del viento. Vio una preocupación fugaz en sus ojos, un atisbo de inquietud que descongeló un pequeño rincón de su corazón helado. Más tarde,
Mientras la tormenta rugía afuera, atrapándolos adentro, Eli se sentó en un fardo de heno, remendando una brida. Comenzó a hablar, su voz baja, firme, sobre sus propias pérdidas, los años difíciles, el esfuerzo puro necesario para mantener a flote el rancho. No le pidió que correspondiera. Simplemente ofreció su propia vulnerabilidad, un acto tranquilo de confianza. Habló de la carga que llevaba, el peso de un legado que luchaba por preservar. Ella escuchó, realmente escuchó. Por primera vez en años, la tormenta aullaba, una sinfonía de caos, pero dentro del granero, una frágil calma se instaló. Habló de sus padres, perdidos por una enfermedad rápida, y de la tierra que quedaba, una capataz implacable. Este rancho, dijo, su mirada distante, no es solo tierra, es una promesa. No dio más detalles, pero Lena entendió. Era una promesa a los fantasmas de su pasado, una carga que llevaba con tranquila dignidad. Vio sus manos, callosas y fuertes, las líneas grabadas por el sol y el trabajo. Eran manos que construían, que reparaban, que perseveraban. Por primera vez sintió un atisbo de algo más allá de la desesperación, una tranquila admiración, una incipiente sensación de seguridad. Siempre se había sentido no deseada, como algo descartado. Aquí era simplemente ella misma, existiendo, y eso era suficiente. El viento sacudía las puertas del granero, pero una sensación de seguridad extraña y frágil comenzó a arraigarse en ella. Las cicatrices de su pasado, las heridas emocionales, no se borraron, pero en la quietud compartida de la tormenta, parecían menos crudas, menos definitorias. El contrato tácito entre ellos se profundizó con cada amanecer compartido. Lena se encontró anticipando la presencia de Eli, no como un amo, sino como un compañero tranquilo. Comenzó a ayudar con más que solo el jardín, reparando cercas, ayudando con el ganado, sus pequeñas manos volviéndose más fuertes, más capaces. Eli la observaba, su aprobación silenciosa un bálsamo para su alma. Se dio cuenta de que él nunca le pedía que hiciera nada que ella no eligiera hacer. Un marcado contraste con las demandas de su pasado. Esta sutil libertad, esta inesperada elección, fue una revelación. Le permitió desprenderse de parte de la profunda vergüenza que se le había adherido como un sudario. Ya no era solo una carga, era una colaboradora. Esta verdad, simple pero profunda, comenzó a sanar viejas heridas. Una tarde, un lobo callejero, demacrado y desesperado, atacó una de las ovejas de Eli. Eli, rápido y decidido, lo ahuyentó, pero la oveja quedó gravemente herida. Lena, sin dudarlo, se movió para atender al animal sangrante, sus movimientos precisos, su toque suave. Eli la observó, una rara dulzura en sus ojos. Vio el cuidado que ponía en la criatura, un reflejo de la bondad que rara vez se mostraba a sí misma. Mientras trabajaba, habló, su voz baja, temblándole ligeramente. Le contó sobre su madre, sobre los pequeños y secretos actos de bondad que había realizado, sobre la lucha desesperada por evitar que su cabaña se derrumbara. No lo relató con amargura, sino con una tristeza tranquila, una simple declaración de cómo eran las cosas. Habló de la sensación omnipresente de ser no deseado, del peso aplastante de la desesperación de su padre. Eli escuchó, su mirada fija en ella. No ofreció promesas vacías, ni palabras tranquilizadoras. En cambio, compartió un recuerdo propio, una época en la que se había sentido completamente solo, al borde de perderlo todo después de la muerte de sus padres. Habló de un invierno brutal, una metáfora de su dolor, cuando pensó que el rancho seguramente perecería. Sentí, admitió su voz áspera, como si me estuviera rompiendo. Vio su propio reflejo en los ojos de ella, el eco de la desesperación.
Pero luego, habló de encontrar una semilla obstinada de resolución, una fuerza tranquila que emergió de las ruinas. A veces, reflexionó, la curación más profunda proviene de cuidar algo más, algo frágil, algo que necesita tu toque. No estaba hablando de la oveja, sino de ella, de ellos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado tácito. Lena le sostuvo la mirada y por primera vez no se encogió. Un cambio profundo ocurrió entre ellos, un frágil hilo de confianza, tejido a partir de la vulnerabilidad compartida y la empatía silenciosa. La oveja, una criatura de vida fugaz, se convirtió en un recipiente involuntario para su creciente conexión. Se dio cuenta, con una claridad sorprendente, de que Elí la veía, no como algo roto, sino como alguien capaz de una gran ternura, alguien digna de su confianza. Este era un riesgo más profundo que cualquier peligro físico. Era el riesgo de abrir su corazón. A medida que llegaba la primavera, pintando el valle con verde y flores silvestres, un nuevo ritmo se apoderó del rancho. Lena comenzó a tararear mientras trabajaba, una melodía suave y sin tono que llenaba el aire antes silencioso. Cocinaba para Eli, comidas sencillas y nutritivas que aportaban calidez a la cabaña y una tranquila apreciación a sus ojos. Se enorgullecía de su pequeño hogar, remendando cortinas rasgadas, puliendo la madera gastada, transformándolo de un lugar de soledad en un refugio de existencia compartida. El rancho ya no era solo de Eli, se estaba volviendo de ellos, un espacio donde dos almas solitarias entrelazaban lentamente sus destinos. La sensación de pertenencia comenzó a florecer, una flor delicada en la tierra rocosa de su pasado. No era ruidosa ni dramática, sino un crecimiento silencioso y constante, como las raíces de los antiguos robles que rodeaban el valle. Empezaron a comer juntos en la mesa de la cocina. Ahora el silencio era cómodo, lleno del susurro de las hojas afuera, o el lejano mugido del ganado. Eli compartía historias de la tierra, su naturaleza caprichosa, sus manantiales ocultos, sus antiguos secretos. Lena, a su vez, hablaba de los remedios de su madre, el poder curativo de ciertas hierbas, la sabiduría silenciosa de una mujer que había encontrado consuelo en la naturaleza. Compartían pedazos de sí mismos, no solo sus cargas, sino sus alegrías tranquilas y sus conocimientos heredados. Un día, un cachorro de coyote joven y herido fue encontrado cerca del granero, gimoteando, y solo. Elí, generalmente poco sentimental, lo trajo adentro. Lena lo acogió de inmediato, cuidándolo hasta que se recuperó con una ternura feroz. El cachorro, llamado Sol, se convirtió en su sombra, una presencia peluda y aulladora que solidificó su incipiente familia. La vulnerabilidad inocente de Sol reflejaba la suya, un recordatorio silencioso de su necesidad de protección y pertenencia. La gente del pueblo, acostumbrada a su tranquila reclusión, seguía susurrando. La señora Henderson, una mujer de iglesia de lengua afilada que frecuentaba la tienda general, hacía comentarios mordaces sobre el arreglo inusual de Eli, sus ojos deteniéndose en Lena con una desaprobación apenas disimulada. El juicio de la comunidad era un zumbido constante y bajo de fondo, una presión sutil diseñada para recordarles su condición de forasteros. Pero Eli, con su tranquila fortaleza, lo enfrentaba con estoica indiferencia. «Que hablen», diría, su mirada firme. «No saben lo que es vivir con la tierra o vivir con una carga». Su tranquila rebeldía era un escudo, permitiendo a Lena mantenerse más erguida, preocuparse menos por sus susurros. Ya no sentía el peso aplastante de la humillación pública. Sentía una tranquila rebeldía, una comprensión compartida con Eli. Estaban construyendo algo aquí, algo real y duradero que trascendía los estrechos juicios de los demás. Era un nuevo tipo de hogar,
forjado no por la sangre, sino por la bondad, el esfuerzo compartido y un incipiente sentido de seguridad. La frágil paz del rancho se rompió con la fría garra del invierno, y la mano aún más fría del señor Sterling, el banquero local. El mercado de ganado había caído, y una brutal tormenta de nieve temprana había diezmado una parte significativa del rebaño de Elí, su principal fuente de ingresos. Sterling, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, llegó con un libro de contabilidad sombrío y una propuesta aún más sombría. El préstamo de Elí, vinculado al valor de su tierra, estaba en mora. Sterling, con su impecable traje y zapatos pulidos, representaba todo lo que Lena detestaba del mundo que la había dejado de lado. Habló de embargos, de tomar posesión, sus palabras goteando una falsa simpatía que apenas ocultaba su intención depredadora. Insinuó ofertas de otros rancheros, grandes corporaciones ansiosas por expandir sus propiedades, con los ojos puestos en la tierra principal de Elí. La amenaza era palpable, una corriente fría que se colaba por cada rincón de su cálido hogar. Lena escuchaba desde la cocina el tintineo de las ollas repentinamente fuerte en el tenso silencio. Reconocía el olor a desesperación, el familiar nudo en el estómago. Esta era la misma presión implacable que había consumido a su padre, llevándolo a su última y terrible decisión. Elí, con el rostro marcado por la preocupación, explicó con calma su situación, detallando los esfuerzos que había hecho, los planes que tenía. Sterling simplemente negó con la cabeza, su mirada recorriendo a Lena, luego volviendo a Elí, una sonrisa conocedora asomando en sus labios. Quizás, Elí arrastró la voz, has asumido más de lo que puedes manejar. Un hombre solo con obligaciones inusuales. La implicación flotaba pesadamente en el aire, una referencia velada a la presencia de Lena, sugiriendo que ella era una carga innecesaria, un lastre emocional y financiero. Estaba explotando los juicios velados de la comunidad, convirtiéndolos en un arma. La mandíbula de Elí se tensó, pero mantuvo la calma. La tensión moral era insoportable. El rancho era su herencia, el trabajo de su vida, un símbolo de su resistencia. Pero Lena, su seguridad, su frágil pertenencia, eso era ahora lo primordial. La oferta de Sterling era clara: vender una porción significativa de su mejor tierra, lo suficiente para saldar la deuda, o enfrentar la ruina total. La elección era agonizante. Perder la tierra significaba romper la promesa a sus padres, desmantelar los cimientos mismos de su vida. Pero ¿qué era la tierra sin un futuro? Sin el calor tranquilo que Lena había traído a su mundo solitario. La tormenta de nieve afuera rugía, reflejando la confusión interna. Lena sintió una profunda sensación de impotencia, un regreso a la misma emoción que había definido su vida anterior. Era, o así se sentía una vez más, la fuente de la posible ruina de un hombre. La elección era de Elí, pero su sombra caía pesadamente sobre ella. No se trataba solo de dinero, se trataba de lealtad, de lo que estaban dispuestos a sacrificar para proteger el frágil refugio que habían construido. Las semanas que siguieron a la visita de Sterling fueron un torbellino de conversaciones susurradas y cálculos desesperados. Elí trabajó incansablemente, tratando de encontrar una solución, pero la dureza del invierno y la caída del mercado le dejaban pocas opciones. Lena lo observaba, su corazón dolido por una tranquila comprensión de su carga. Veía cómo se profundizaban las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la preocupación silenciosa que pesaba sobre sus anchos hombros. Sabía que el rancho lo era todo para él, el último vínculo tangible con su pasado, un testimonio de su resistencia. Pero también sabía que la idea de perderla se había convertido en un horror silencioso e inconfesado. El dilema moral era crudo: una vida de trabajo
o la frágil paz que habían encontrado juntos. Una mañana fría, mientras la nieve yacía espesa e implacable, Lena se acercó a Ellie. Su voz era firme, a pesar del temblor en sus manos. Ellie, comenzó, hay una opción. Habló de la pequeña y casi olvidada herencia que su madre le había dejado. Algunas joyas, una pequeña suma de dinero escondida para emergencias. No era mucho, pero sí lo suficiente para hacerme ella, para ganarles tiempo. Era un sacrificio, una renuncia a sus últimos lazos personales con su pasado, pero lo ofrecía voluntariamente, un acto desafiante contra la amenaza inminente. No estoy rota, dijo, su mirada firme, y no te romperás. No era una carga, era una compañera. Ellie la miró, su expresión una mezcla de sorpresa y profunda gratitud. Había pasado su vida protegiendo, proveyendo, aceptar su ayuda, su sacrificio. Era un acto humilde, una inversión de sus roles, pero también era un testimonio de la profundidad de su conexión. Justo cuando estaban a punto de ponerse de acuerdo, llegó una nueva y desesperada súplica. Un ranchero vecino, un anciano bondadoso llamado Silas, cuya familia había enfermado, necesitaba ayuda urgente. Su ganado, atrapado en un pastizal remoto, moría de hambre, amenazado por lobos desesperados por el duro invierno. Ayudar a Silas significaba arriesgar más de los escasos recursos de Ellie, comprometiendo aún más su posición con Sterling. Era una elección entre la autoconservación y la responsabilidad comunitaria. Ellie dudó solo un momento. No podemos dejarlos así, dijo con voz firme. Sabía el costo, el riesgo. Lena lo observó, una fuerza tranquila emanando de su decisión. Este era el hombre en quien había llegado a confiar, el hombre que veía más allá del beneficio y el interés propio. Inmediatamente comenzó a preparar provisiones, sus movimientos rápidos y decididos. Ella eligió quedarse, no por obligación, sino por lealtad, una dedicación feroz al hombre que le había ofrecido un hogar y, lo que es más importante, su dignidad. La ventisca rugía, un monstruoso símbolo de las fuerzas que intentaban romperlos, pero ellos permanecieron juntos, dos figuras contra el vasto e implacable paisaje. Su elección, su sacrificio, fue una victoria silenciosa contra la desesperación. El rescate del ganado de Silas fue arduo, una batalla contra los elementos y el tiempo menguante. Ellie, con Lena a su lado, trabajó incansablemente. Su determinación, un faro en el frío penetrante. Regresaron al rancho exhaustos, pero con una tranquila sensación de logro. Su acto de desinteresada bondad no pasó desapercibido. La noticia se extendió por el valle, llegando incluso a oídos de la señora Henderson, quien por primera vez miró a Lena con algo parecido al respeto, en lugar de la sospecha. La comunidad, antes rápida en juzgar, ahora veía su resiliencia, su inquebrantable bondad frente a la adversidad. Este cambio silencioso en la percepción fue un testimonio de sus victorias silenciosas. Ellie, armado con la pequeña herencia de Lena y la fuerza de su renovada resolución, volvió a enfrentarse a Sterling. El banquero, sorprendido por la inesperada capacidad de Ellie para hacer un pago parcial y el nuevo apoyo de la comunidad, cedió un poco. Los términos seguían siendo duros, exigiendo a Ellie vender una pequeña parcela de tierra no esencial, pero era muy diferente de la ruina total que Sterling había amenazado originalmente. Fue un compromiso agridulce, una parte del legado de Ellie sacrificada, pero el núcleo del rancho, su hogar, estaba a salvo. El peso del mundo, por un momento, pareció levantarse de los hombros de Ellie, reemplazado por una tranquila sensación de alivio. Miró a Lena, con una profunda gratitud en sus ojos, su lealtad inquebrantable, su decisión de ofrecer sus escasos ahorros
había marcado la diferencia. Ella no era una carga, era su ancla. Las consecuencias fueron un período de lenta reconstrucción, tanto para el rancho como para sus espíritus. El crudo invierno había dejado sus cicatrices en la tierra, tal como su pasado había dejado sus cicatrices en sus almas, pero estas eran marcas de supervivencia, no de derrota. Lena encontró una pequeña parcela de tierra descuidada cerca del arroyo, protegida y fértil. Comenzó a plantar, no solo verduras, sino flores silvestres, salpicaduras de color vibrante contra el paisaje invernal apagado. Era un acto de esperanza, una expresión tangible de su futuro, una desafiante explosión de vida. Ellie a menudo la encontraba allí, su presencia un consuelo silencioso, observando cómo sus manos hacían magia con la tierra. Le traía una taza de café caliente, o simplemente se sentaba a su lado, compartiendo los momentos de quietud. El rancho, antes un bastión solitario contra el mundo, ahora vibraba con una vitalidad suave y compartida. La amenaza externa había retrocedido, pero había forjado su vínculo en algo inquebrantable. Los susurros de la comunidad ya no importaban. Lo que importaba era la calidez de su hogar, las comidas compartidas, las promesas tácitas que los unían. Habían enfrentado sus miedos, no con triunfos heroicos, sino con una perseverancia tranquila y una lealtad inquebrantable el uno al otro. No estaban rotos, sino forjados más fuertes por los fuegos que habían soportado. Los meses se fundieron en estaciones, y el rancho realmente floreció. El jardín de Lena prosperó, un testimonio vibrante de su tranquila resolución. Las cicatrices del duro invierno se desvanecieron gradualmente del paisaje, así como las heridas más profundas dentro de ella comenzaron a sanar. La sensación omnipresente de ser no deseada, que la había atormentado durante tanto tiempo, retrocedió lentamente, reemplazada por el profundo consuelo de la pertenencia. Ya no cuestionaba su lugar, simplemente era. El vínculo tranquilo con Ellie se profundizó. Un tapiz tejido de silencio compartido, miradas cómplices y el ritmo constante de sus vidas juntos. Su pasado, antes una pesada carga, ahora se sentía menos como una cadena y más como un eco distante, una historia que había sobrevivido. Las revelaciones emocionales habían sido lentas, sutiles, como el suave despliegue de una flor, pero cada una había contribuido a una comprensión más profunda, una sanación más profunda. A menudo se encontraba sentada junto al arroyo, observando el fluir del agua, una metáfora del implacable paso del tiempo y la tranquila persistencia de la vida. El sonido del viento entre los pinos susurraba viejas tristezas, pero ahora se entrelazaban con nuevas alegrías. Reflexionó sobre el hombre que la había comprado, no por una deuda, sino ahora lo entendía, por una necesidad silenciosa y desesperada de conexión consigo mismo. Ellie nunca había intentado cambiarla, solo le había ofrecido un espacio seguro para que se convirtiera en quien estaba destinada a ser. Su bondad no era un sentimiento fugaz, sino una corriente profunda e inquebrantable bajo su exterior reservado. Fue su presencia constante lo que le permitió explorar los contornos de su propio dolor, aceptar las cicatrices, no como marcas de vergüenza, sino como símbolos de su resistencia. El personaje infantil, Sol, el cachorro de coyote, había crecido hasta convertirse en un leal compañero, siguiendo sus pasos, un recordatorio constante de la vida que habían nutrido hasta su existencia. La confianza de Sol, otorgada libremente, reflejaba la confianza que lenta y penosamente había crecido entre Ellie y Lena. Ellie también había cambiado. Las líneas de tristeza en su rostro parecían menos pronunciadas, reemplazadas por una tranquila satisfacción. Hablaba más, no solo del rancho, sino de sus esperanzas, sus sueños para el futuro, sueños que ahora la incluían implícitamente.
Ya no llevaba sus cargas solo, las compartían, aliviadas por el acto de llevarlas juntos. El peso emocional de su viaje había sido inmenso, pero las victorias silenciosas, las decisiones de quedarse, de sacrificarse, de proteger, habían forjado un vínculo inquebrantable. Habían encontrado consuelo no en olvidar sus pasados, sino en integrarlos en un presente compartido, construyendo un futuro donde ambas cargas fueran comprendidas, aceptadas y transformadas en fortalezas. Pasaron los años, grabados en el valle por las estaciones cambiantes, marcados por el crecimiento de nuevos árboles y el tranquilo enraizamiento de las raíces. El rancho, antes un bastión solitario contra el mundo, ahora vibraba con una vitalidad suave y compartida. Lena, ya no la chica comprada en la subasta, caminaba con una tranquila confianza, sus movimientos fluidos y decididos. Su risa, antes un sonido raro y vacilante, ahora resonaba suavemente por la cabaña. Eli, su esposo, la observaba con una reverencia perdurable, su amor una llama constante en sus ojos de cielo invernal. Se habían casado en una ceremonia sencilla, solo ellos dos y el testigo silencioso del valle, una tranquila afirmación de su compromiso. No hubo grandes pronunciamientos ni fanfarrias, solo una profundización de la promesa tácita hecha aquel día en la polvorienta subasta. La comunidad, inicialmente escéptica, hacía mucho que los había aceptado. Sus actos silenciosos de generosidad y su inquebrantable dedicación a su tierra hablaban más fuerte que cualquier chismorreo. La señora Henderson, ahora una anciana, a veces les traía pasteles, sus visitas llenas de una charla amable, en lugar de juicios velados. La tensión moral que una vez hirvió a fuego lento entre la libertad y la pertenencia se había resuelto en una mezcla armoniosa. Lena era libre de ser ella misma, de elegir su camino, y su elección siempre fue quedarse, construir, pertenecer. Este no fue un triunfo de grandes gestos, sino una victoria de persistencia tranquila, un testimonio del poder de la confianza humana y la bondad resiliente. Sus vidas no estuvieron exentas de desafíos. La tierra, siempre exigente, seguía presentando sus pruebas: inviernos duros, mercados impredecibles, la amenaza constante de animales salvajes. Pero enfrentaron estos desafíos juntos, su asociación una fortaleza contra la adversidad. Sol el coyote, ahora un venerable anciano, todavía deambulaba por los bordes de su propiedad, un guardián silencioso, un símbolo del espíritu salvaje domado por la bondad. El rancho permanecía, no como un monumento a la lucha de un solo hombre, sino como un testimonio de dos almas que encontraron su refugio el uno en el otro. Lena había encontrado más que seguridad. Había encontrado un profundo sentido de pertenencia, que trascendía el simple acto del matrimonio o la convivencia. Había encontrado una familia, un hogar forjado no por la sangre, sino por cargas compartidas, empatía silenciosa y la elección inquebrantable de enfrentar las tormentas de la vida juntos. El sol se hundió tras los picos escarpados, proyectando largas sombras púrpuras sobre el valle. Eli y Lena se sentaron en su porche, uno al lado del otro, observando cómo surgían las estrellas, una a una, en la vasta extensión de arriba. El silencio entre ellos no estaba vacío, sino lleno, rebosante de años de experiencias compartidas, afecto tácito y una paz agridulce, nacida de batallas duramente ganadas. El pasado no se borró. Sus cicatrices permanecieron, pero ya no eran fuentes de vergüenza. Eran historias de supervivencia, de convertirse en no roto, de encontrar amor y pertenencia en el lugar más inesperado. El viento susurró entre la hierba alta, una nana susurrada a una vida tranquila, profundamente bien vivida.